A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV. Esta mañana analizaremos junto al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, la situación económica del país y de la capital. Recordemos que en 2018 se realizaron varios análisis en torno a la economía de América Latina, donde se dio a conocer que este año crecerá en 1,7%, en un escenario en el que las incertidumbres mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes, lo que impactará en los precios de las materias primas. La economía ecuatoriana pasará de 1% a 0,9%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Además, en dicha institución, consideran que el mayor riesgo para el desempeño económico de la región es un deterioro abrupto de las condiciones financieras para las economías emergentes. Ecuador desde 2014 ha registrado iliquidez fiscal. Esto ha generado paralización de obras, retrasos de diversa magnitud en el pago de proveedores y de salarios de empleados públicos. En 2017 se dio a conocer un amplio ajuste en el sector público. Fue establecido en el decreto 135 firmado por el presidente Lenín Moreno. Con esto se espera ahorrar entre 20 millones y 30 millones de dólares. Antes de dar paso a la entrevista, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. Además, encuentre todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. David, Víctor Hugo y amigos televidentes, ahora comienza la entrevista. Amigos, aquí en Quito TV, el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente y vocero del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, a las órdenes. Encantado de estar aquí en el programa. Han pasado diversos actores por esta mesa de trabajo y hemos hablado en los últimos días un poco de la situación económica del país. Y esto respecto a algunas noticias que se están dando sobre esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Hablaba hace aproximadamente unos 10 días en este programa con el economista Dávalos, quien estuvo de candidato por Pachacuti a la alcaldía de Quito, y la verdad él me dejó asustado con el tema de que se viene incluso posiblemente una desdolarización y graves problemas económicos para el país. Economista, ¿es así como lo están pintando? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Mire, muchas gracias. Esta aclaración es muy importante, pertinente, diría yo, porque ha habido mucha preocupación por parte de la comunidad. Nos han llamado a quienes decimos la verdad a la comunidad, a quienes hablamos con racionalidad y decimos qué es lo que está pasando. Cierto es que la carta de intención trae exigencias como una reforma laboral, alianzas público-privadas, reformas al sistema financiero, reformas al mercado de valores, reformas tributarias, entre otras. Pero en ninguna parte tiene exigencias como la que Pablo está manifestando. Eso es una irresponsabilidad que considero yo que debe ser aclarada, porque la gente está muy preocupada y dice, bueno, por favor díganos ustedes los técnicos, no los políticos, qué debemos hacer este rato. Sacamos nuestra platita al Colchón Bank, debemos pagar el 5% y tratar de sacar afuera a Panamá, al Perú, a Colombia, nuestra plata, nuestros dólares. Hemos tranquilizado nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, no es lo mismo ser un técnico que ha trabajado 28, 29 o 30 años en el Banco Central, que haber sido académico durante todo ese tiempo, haber sido profesor de la Universidad San Francisco, de la Católica, de la Central, terminado como profesor titular de la Escuela Politécnica del Ejército, hoy Universidad de Fuerzas Armadas, que decir soy académico. Porque no se trata de enseñar a la comunidad, peor a los estudiantes,
el ser solamente académico y lo que se lee en libros, o interpretar a su antojadizo la carta de intención del Fondo Monetario. Yo puedo decir con autoridad, he trabajado de contraparte con el Fondo Monetario cuando fui funcionario del Banco Central. Palabras mayores serían si estuviera aquí Abelardo Pachano, que fue presidente de Junta Monetaria, catedrático universitario por 30 y más años, ha sido banquero y él manifieste su preocupación. Ahí sí preocuparse, ¿no? Pero de una persona que políticamente no es nadie, porque de cada 1.000 quiteños, 3 votaron por él. O sea, es del 0.03%. Reitero, de cada 1.000 quiteños, 3 votaron por él. O sea, no confían en la persona. Entonces, hay que preocuparnos básicamente por la crisis que está viviendo el país, que es una crisis evidente, ¿no? Es diferente, ¿no? La crisis que no la ha generado el actual gobierno. Yo no tengo nada que ver, yo no soy político. La generó el anterior gobierno por su manera de malgastar el dinero, despilfarrar. Y obviamente eso significa que nos dejó con una herencia grave. Nunca hubo la mesa tendida, más bien, no lo digo yo, lo dijo el mismo señor presidente actual, el licenciado Moreno, son 70.000 millones de deuda externa, que es una herencia que la gente no se da cuenta. Es grave eso para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras nuevas generaciones, que les dejamos obviamente con una deuda que es grave para ellos, porque ellos sí tendrán que afrontar serios problemas con el asunto de pago, porque no es que vamos a dejar nosotros de pagar, se sigue pagando. Además con un gasto administrativo gigantesco, porque el aparato burocrático estatal es grande a pesar de los recortes que se han hecho. Recibí unas comunicaciones yo de que en el último año se han perdido 239.000 cargos. No, o sea, 239.000 familias en el Ecuador han dejado de percibir su remuneración, han dejado de tener su tranquilidad. Eso sí es preocupante. Ahora, ¿qué es el Fondo Monetario? Pues comencemos por ahí un poquito. El Fondo Monetario Internacional es una institución creada por nosotros mismos, por todos los países miembros, para favorecer a países que tengan crisis y problemas. No es el cuco que le representa Pablo, porque para eso hay que entenderlo bien, qué es del Fondo Monetario. Porque él le da el carisma de que es una institución que está dedicada a cobrar intereses altos, todo lo contrario. La principal función es dar un asesoramiento real y cabal al país que está en crisis y decirles este es el camino. Les recomendamos. En ninguna parte dice no les exigimos. No son exigencias. Además, no son mediáticas. No son de corto plazo, son de largo plazo. Hay exigencias hay cosas que deben hacerse de inmediato. Si queremos nosotros ya mayor estabilidad económica, si queremos empleo, tiene que haber una reforma laboral. Es necesario, indispensable. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Elaboren una reforma laboral de acuerdo a las necesidades de ustedes. Esa reforma laboral no está diciendo, vea, hagan esto otro. Hagan una reforma laboral. Miren lo que pasó en el Perú, en la reforma laboral. El Perú es un ejemplo de cómo se restableció económicamente. ¿Tiene que ver con el tema de contratación, básicamente, esta reforma laboral? Por supuesto, tiene que haber algunos capítulos, ¿no? Yo no soy abogado, pero de lo que puedo entender, tiene que haber, digamos, con todo lo que es contratación, ¿no? Con todo lo que es en la parte laboral mismo, las garantías que tiene el trabajador, que de hecho pues han sido conquistas en el tiempo, pero que tiene que darse sujetas a realidades nacionales, no a realidades que convengan al trabajador nada más, ni tampoco a los empresarios, sino que mantengan un equilibrio. ¿Para qué? Para que el inversor pueda venir y con tranquilidad poner su dinero aquí y tenga una tasa interna de retorno que sea conveniente a los intereses del inversor, que sean similares a los que tiene Colombia y tiene Perú. Además, que cuando ingresa la inversión privada, indudablemente podemos cubrir esa gente que está saliendo de instituciones públicas. Por supuesto, y que indudablemente, es lo que requerimos nosotros y estamos nosotros recomendando permanentemente al señor presidente de la República. Mire, señor presidente, requerimos nosotros que usted dé tranquilidad al inversionista. Han venido inversionistas acá, han conversado con nosotros por referencia, nos han referido a otras instituciones, han venido y hemos tenido que hablar realidades. Decir, bueno, nos han preguntado cosas como esta, ¿no? Es cierto que aquí se paga
anticipadamente el impuesto a la renta si se gane o no. Sí, ¿cuánto se paga? El 25%. ¿Cómo? Se tiene que pagar las utilidades a los trabajadores. El 15% sí, vaya sumando, 40%. El 5% de salida de divisas. El 14% del seguro social. Las utilidades de esto. Sumado todo eso, el 80% que se queda aquí. Entonces el inversionista dice... Se va pero a Colombia. Pero son totalmente diferentes las exigencias, ¿no? Además que las reglas son claras, no se mueven al antojo de un día para otro. No hay reformas fiscales cada semana, cada mes, entonces obviamente no hay inversión. Sí, estabilidad, ajá. Mire, nosotros estamos muy preocupados porque nosotros para la inversión el año 2018 fue de 700 millones. El señor presidente salió un día y dijo, son 17 mil millones de dólares que ha invertido, que hay de inversión extranjera. Nosotros decíamos, ¿dónde está? Esto fue el lunes, el miércoles salió el ministro correspondiente, el ministro de Relaciones, y dijo, hay un error de información, no son 17 mil, son 1.100 millones, incluida la petrolera. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Estaba mal informado el presidente. Pero volviendo al tema del Fondo Monetario, las exigencias no son... digamos, como su palabra lo dice, exigencias, son recomendaciones. Hay recomendación a la reforma tributaria, a la ley de emprendimiento, a los tratados de libre comercio y a los programas de igualdad de progreso, ¿no? Entonces, obviamente, si usted le toma literalmente, en ninguna parte de las 8 reformas que piden, de las 8 recomendaciones que pide el Fondo Monetario, que están extraídas de la Carta de Intención, yo me permito decirle a Pablo que debatamos en qué parte exige el Fondo Monetario la desdolarización. Y cuando alguien le preguntó, dijo, me supongo que porque hay estas reformas, la gente tratará de sacar el dinero del país. Esas suposiciones son graves para la comunidad. El gobierno hizo lo correcto además, en la situación actual, en formar esta carta de intención y firmar esta carta. Mira, además los economistas debemos hablar con claridad. Porque hablamos muy sofisticadamente, ¿no? Y creemos que quienes nos están escuchando son economistas y son la comunidad. Tenemos que hablarles en sencillo, decirles, no pasa nada. Es la interpretación de un antojadiza de un economista que se dice académico, pero que nunca ha administrado ni una tienda de esquina, ¿no? Peor haber sido empleado público o empleado de carrera del Banco Central o del Ministerio de Finanzas, que uno tiene autoridad para decir, estas son las cosas que pueden pasar. Hay cosas delicadas que tienen que tratarse y que tienen que tratarse como tal con delicadeza, pero no tiene que decirse que va a haber desdolarización, porque eso puede ser un terrorismo financiero, un terrorismo económico. Hay que quedarnos tranquilos entonces. Totalmente, yo discrepo totalmente con la afirmación del académico Dávalos. Se tienen que cumplir estas recomendaciones para que indudablemente se encarrile el para país. Que la comunidad esté tranquila, que no son mediáticas, es decir, no son mañana. Esto va a cumplirse en 5 o 6 años. Además que ya tenemos otras fuentes de financiamiento, porque esa es la recomendación del Fondo Monetario, que el Ecuador sí es sujeto de crédito. Y al ser sujeto de crédito, vendrán otras inversiones. Y eso baja el riesgo país, indudablemente. Son ajustes porque indudablemente hay que calibrar. O sea, para que el país vuelva a caminar, hay que calibrar las cosas. Por supuesto, indudablemente. Correcto. Lo habíamos invitado y queríamos hablar un poco del tema nacional por este sinnúmero de cosas que ya le hemos puesto en antecedentes y que usted prácticamente las ha aclarado y ha tranquilizado a la ciudadanía. Así es, indudablemente. El tema principal por el que lo habíamos invitado es el tema Quito. Este programa se llama Quito TV y nos dedicamos, lo llamamos el espacio de la ciudad. Existe un nuevo alcalde, existe una administración que está saliendo, una administración nefasta, lo podemos decir, porque indudablemente hay cosas que son evidentes y que no se las puede tapar. En el día a día, en el recorrer las calles, en el recorrer los parques, en el ir a nuestro centro histórico, a las distintas zonas, se constata, hay cosas que son evidentes, no se las puede tapar. ¿Qué pasa con la economía municipal? Se habla que es un presupuesto de cerca de 1.600 millones de dólares, en números cerrados por hablarlo. 800 de esos están en el metro de Quito. 1.100 millones. No, 1.100. 1.100 millones, sí. Y el resto es para... Eso está importante aclararlo, porque dijeron que la mitad de ese presupuesto era el metro de Quito. No es así, son 1.100 millones. El presupuesto general del municipio
para el año 2019, porque es una prolongación del 2018, entró en vigencia de ley, primero porque no fue aprobado en el 2018 y luego por la transición que hay por Son las 2 años elecciones. seguidos que ha entrado por Ministerio de la Ley. Estamos con, o sea, es 1.563 millones de dólares el presupuesto que tiene el municipio, de los cuales para movilidad, en el que está incluido el metro de Quito, son 1.100 millones de dólares. La alcaldía, el alcalde tiene 307.8 millones. La alcaldía, ¿para qué es eso? ¿Para gasto corriente? Gasto administrativo? corriente, gasto permanente. Ya. Recordemos que hay 23.000 empleados municipales, ¿no? Y todos Ese esos dato tampoco- 307 millones se van en salarios prácticamente. Son 23.000. 23.000 Se hablaba de empleados. 16, se hablaba de 19. Tenemos nosotros el dato exacto, ¿no? Esta es la 23. cifra más alta que he Sí, escuchado yo, así es. 23.000. Tenemos nosotros para cubrir el presupuesto de ambiente 6.900.000. Para territorio 41.5. Para territorio, cultura ¿qué es esto en territorio? es para las urbanizaciones. Ya, ¿no? correcto. Para, así se pone técnicamente, y estoy hablando cómo está administrado el presupuesto. Para cultura 17.7 millones. Y para lo que más nos ha llamado la atención es que desde hace 10 años no se ha cambiado el presupuesto para educación. Son 10 millones anuales. Usted conoce que tiene escuelas emblemáticas, como es de Eugenio Espejo, 18 colegio, entidades educativas total son del municipio. Ajá. pero las Ya, emblemáticas, sí, ¿no? Por claro, las ejemplo, emblemáticas, el las- colegio Benalcázar, ¿no? Que Está es- intervenido incluso. Ajá. está intervenido por la falta de medios de pago. Son 10 millones que se han movido, es decir, a los alcaldes que desde hace 10 años han administrado, es decir, Barrera y el actual, realmente no les ha importado la educación. Y Quito se ha distinguido por tener una muy buena educación. Le hablo como es universitario. Los estudiantes ejemplares eran los más sobresalientes, ¿no? Benalcázar, Mejía, se disputaban La Salle, San Gabriel. ¿no? Indudablemente. Eran los que lucían, digamos, y muchas veces eran los mejores estudiantes y hoy son los mejores profesionales, sin desmerecer a ningún colegio, ¿no? Pero fue, digamos, por lo emblemáticos que estos han significado en toda la trayectoria histórica de Quito, y hoy se ha venido a menos, ¿no? Realmente, como usted manifestaba al comenzar el programa, nos da mucha pena de cómo han dejado estos 2 últimos alcaldes a la ciudad. Tuvimos nosotros un curso, nos pidió un alemán venir a dictar una charla sobre turismo, y entre otras cosas pues nos decía, Quito tiene mucho que enseñar. Lamentablemente el centro histórico de Quito se ha desprestigiado, se ha deteriorado de tal manera que ha bajado un 25%. Eso para los quiteños es una barbaridad. Ahora, volviendo a la parte económica, que es la más importante para nosotros, es no decir estamos quebrados, Quito está hecho pedazos, sino buscar soluciones. Las soluciones que daban todos los candidatos, inclusive Dávalos, era de pasarle la deuda del metro, que son alrededor de 2.500 millones de dólares, al Estado. Pero el puede Estado hacer le eso? dice, el Estado le va a decir, no, pues no. Entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros y estamos proponiendo y queremos hablar con el alcalde electo? Buscar una triangulación con organismos internacionales, que sí se puede hacerlo, pero hay que saber, hay que conocerlo, ¿no? Para poder sugerir y recomendar. Hemos dicho, no queremos cargo público ninguno, pero sí trabajar por Quito, sí recomendar cosas que se deben hacer por Quito, porque la situación del presupuesto del municipio es delicada. Otra cosa importante que hay que anotar es de que todo lo que es impuesto predial tiene que ser revisado. Les recuerdo que nadie me ha podido refutar a mí porque el señor Barrera y el actual alcalde Rodas trabajaron sin catastro. No hay catastro municipal. O sea, que todos los impuestos que pusieron durante los 2 últimos años es al ojo. Impuestos con desesperación para cubrir los déficits, sobre todo en gasto permanente. Eso es grave, gasto no hay corriente. catastro. No hay catastro. Y eso nadie nos ha podido refutar, ni como Víctor Hugo Albán, peor como Colegio Economista. Ellos han reconocido porque dicen cómo se hizo los avalúos y dicen nos pasamos por el sector, llamamos a 2 o 3 casas que tenían anuncios de se vende y en base a eso planteamos
el precio del terreno Pero eso no es catastro. y de la construcción. Arquitecto, Eso es no lo que es el municipio, catastro, ¿no? yo lo entiendo y por eso me sorprende. O sea, no hay catastro. No hay catastro. Y nosotros hemos sugerido y tenemos un delegado del colegio al municipio que no le han citado, por obvias razones, ¿no? Y obviamente nosotros queremos retomar con el actual alcalde, primerito curando por lo sano, ¿no es cierto? El quiteño no sabe qué tiene ni qué cuesta el metro en Quito, en determinado sector o en cualquier sector, porque lo hicieron a la Bartola, como vulgarmente se dice, y sin ningún organismo técnico que asesore un catastro, porque si a mí me hablan de catastro, puedo hablar de un avalúo, y si me hablan de un avalúo, puedo poner una casa en venta, un solar en venta, pero si hay un desorden en el municipio, y es lo más grave, lo vivimos en experiencia propia en el Colegio de Economistas. Nosotros pagamos $1.500 anuales de impuesto predial. No subió a 40.000 el señor Rodas. 1.500 por el edificio, Claro, digamos, que porque tiene es el un Colegio edificio de Económico. 40 años, ¿no? Y nos subió a 40.000 anuales. Fuimos a preguntar, hasta ahora no nos dan una respuesta. Y lo quisieron entregar a unos familiares del señor Rodas, a un estudio jurídico, nos siguieron juicio. A nuestra presidenta le embargaron sus bienes, sus cuentas, y obviamente tuvimos que hacer un plan de pagos, no con el municipio, sino con unos parientes del alcalde, que son los que están trabajando como externos, abogados externos que cobran. Nosotros quisimos poner un grupo de economistas, una cuota adicional, para solventar esto y pagar. No nos aceptaron. Eso es gravísimo, economista. Lo digo es gravísimo. públicamente. Es gravísimo. Y yo ya lo escuché de otras voces y tengo constancia de personas que cuando llamaron a averiguar, porque ya habían pagado, incluso una persona, y lo digo así, una persona me contó, ya pagué mi impuesto predial, a pesar de que estaba en desacuerdo, le llamaron a decir que tenía todavía una deuda, pero no era un número del municipio, sino de una empresa de cobranzas, que seguramente es esta, sí, de los abogados, de familiares del doctor Roda. Usted tiene las Roda, pruebas sí, de que es de tenemos familiares. Nosotros, claro. Es que estamos pagando. Tenemos plan de pagos. Hasta que venga el nuevo alcalde, ¿no? Y podamos solucionar con una persona honrada. Indudablemente, el arquitecto Moreira, también que es presidente del Colegio de Arquitectos hace aproximadamente un año, cuando en el 2018, a principios del 2018, se disparó totalmente esto de los impuestos prediales, a pesar de que ya venía con inconsistencias, porque como usted dice, lo han hecho a la Bartola, como se dice comúnmente. Así es. El arquitecto Moreira dijo aquí, y contó lo mismo con la sede del Colegio de Arquitectos, tanto de la Iñaquito como la sede social que tienen en Pueblo. Impuestos disparatados. Tenemos que seguir el juicio, digamos, luego al municipio, pues, y con la respectiva retaliación al que lo hizo, ¿no? Irresponsablemente. Y esto viene desde el año 2012, porque ahí se contrató una empresa española para que haga en base a las fotos satelitales, determinaban, se parece que esa casa tiene 3 pisos, entonces le ponían 3 pisos. Parece que es de hormigón armado, parece que es el techo de zinc. Entonces existen una barbaridad, ¿no? Sí, Quito ha sido maltratado por gente sin experiencia. Imagínense un médico administrando un municipio cuando un médico debe estar en los hospitales, pues, ¿no? Me refiero a Barrera. Y el otro, un abogado, ¿no? Sin ninguna experiencia. Porque no se repita lo de Barrera, le nombró Quito al otro. Bueno, ahora viene nuevamente un médico cirujano, el doctor Yunda, pero esperamos que se rodee. Nosotros estamos buscando a él, hemos hecho ya varios acercamientos. Sé que está rodeado de algunos economistas que entiendo que se acercarán al colegio porque nosotros tenemos serias acusaciones, sobre todo del metro de Quito, ¿no? Nosotros hicimos todas las acusaciones, la fiscalización correspondiente, y tenemos los documentos entregados a la Contraloría y entregados a una embajada protocolizada. La Contraloría pidió la destitución del gerente Mauricio Anderson. Claro. Y se dijo que fue una renuncia después por parte del municipio. Todo el mundo sabe que fue una destitución. Pero eso se tapó, en los medios no salió mayor cosa. Es que el alcalde debió de salir a decir, vean, pasó esto, ¿no? Pero si él le tapó, ¿qué se puede hacer, no es cierto? Y además de los medios, solo hay ciertos medios como este, que me honro estar aquí, he estado en varias ocasiones, que es serio, ¿no? Y obviamente, y nosotros, como dice antes de comenzar el programa, quienes participamos nos responsabilizamos de nuestros comentarios y críticas.
Y yo me responsabilizo de todo lo que he dicho hoy día. Correcto. En el tema del metro, además, no sabemos cuánto costó, cuánto nos va a terminar costando con las cosas adicionales que faltan, que se quitaron de los rubros iniciales. No sabemos cuánto cuesta el pasaje y cuánto va a ser el subsidio. Ese subsidio es una carga para el aparataje municipal. Mire, nosotros hicimos los estudios correspondientes de costos y si se debería cobrar lo que realmente cueste, sería impagable, son $50 el pasaje del metro. $50. $50. Y le dicen que le van a bajar a 50 centavos, posiblemente, y la gente no, va a protestar, porque ahorita con el troll está 25. Va a protestar y va a querer que sea 25 igual. ¿Qué pasa con los 49.50 Tenemos dólares? que subsidiar los quiteños a través del único mecanismo que es el pago del impuesto predial. Ahí esto me hará otro rubro, como dice bomberos, de esto y lo otro, que le cobran adicional, ¿no es cierto? Habrá otro rubro que diga Metro de Quito y que será altísimo, ¿no? Y hay ciudadanos, indudablemente, porque así se lo he hecho con el impuesto predial, que seguramente pagaban 20, 30 dólares, subió a 50, que es casi el doble. Más del doble. ¿No? Es más del doble. Y la gente seguramente dijo, en vez de reclamar, paguemos nomás, ¿no? Claro. Y seguramente no se dieron cuenta del impacto que eso tiene, sobre todo en edificaciones que ya son de mayor volumen, que es lo que está pasando con el caso. Indudablemente, ¿no? Y no hay un presupuesto de ingresos organizado, ¿no? Nosotros hemos hecho los requerimientos y no hay. Lamentablemente, como se politizan, son compromisos que tiene el alcalde desde campaña, no de hacer una gestión administrativa correcta, sino de pagar deudas políticas, ¿no es cierto? A esto demos de este cargo, a este otro demos de esta gerencia, a esto otro. Entonces, obviamente, al politizarse los cargos, lo que hacen es una mala gestión administrativa. Deben rodearse de técnicos, de gente que conozca. De los gremios de profesionales. Mire, nosotros le hemos dicho al actual alcalde saliente, señor, esto está incorrecto. Y lo mismo pasa con el colegio de arquitectos. El colegio de economistas, al abogado Rodas le dijo, señor, usted no le puede pagar a Quito. Y lo primero que es pagar por unos cuantos dólares, ¿no? Qué pena, ¿no? Economista, me hacen ya la seña de corte, ha sido importante hablar con usted. Lo volveremos a invitar en los próximos días porque queremos dar seguimiento a este tema del municipio. Este programa, como lo dije, se llama Quito TV y es importante que la gente conozca lo que se hace, lo que se deja de hacer, qué es lo que pasa con la economía municipal, qué es lo que pasa con las distintas administraciones, cómo se maneja el presupuesto municipal, de dónde vienen los ingresos, hacia dónde van los egresos, etcétera, etcétera. Economista. Yo agradecería porque quedan cosas pendientes. Sí, quedan pendientes y por eso la invitación, además de que ha sido un gusto tratar con usted, economista. Muy amable, gracias. Amigos, el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente y vocero del Colegio de Economistas de Pichincha, hablando. Al principio de la entrevista ocupamos un tercio de la entrevista básicamente en hablar del país. El resto lo hicimos de Quito. Han quedado cosas pendientes y volverá a ser invitado. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Gracias por su fiel sintonía. Esto fue Quito TV, realizando al economista Víctor Hugo Albán un análisis sobre la situación económica del país y de la capital. Nos vemos mañana. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.